Hola chicos, buenas noches. Bueno, aquí en mi casa ya es noche, espero que estén bien. Eh, con este video vamos a concluir ya el tema de Peter Burke, la parte de los métodos. Justo es una transición muy importante entre la historiografía y la teoría de la historia, y de alguna manera hace como un repaso historiográfico, solo que observa o de manera detallada va analizando justo la parte metodológica de algunos autores y sus obras, ¿no? Entonces, en la historiografía, como les había comentado, hacemos como énfasis en este rastreo, en esta búsqueda, en esta idea que tenemos de la historia, y ahorita lo voy a retomar, ¿sí? Es decir, la idea de la historia en las obras, ¿no? ¿Cuál es su idea de la historia? ¿Cómo la planteaban? Y a partir de esa idea, pues justo se genera una metodología, ¿no? ¿Cómo puedo demostrar o cómo puedo llegar a esa idea o cómo puedo generar un argumento sobre esa idea? Entonces, eso justo nos deriva en una metodología. Eh, y Peter Burke lo que hace es como analizar estas metodologías, pero que no son solo históricas actualmente, sino que van tomando herramientas de distintas eh, disciplinas, ¿no? Herramientas como la sociología, la antropología, la arqueología, ¿no? La etnología, y que de alguna manera mm, la historia no trata de ser monopólica en ese punto, es decir, no intentamos como historiadores eh, pensar o analizar o desarrollar, eh, investigar un fenómeno a partir de meramente una idea de la historia, ¿no? O evidencias meramente historiográficas. Necesitamos, requerimos, nos enriquecemos y generamos investigaciones integradoras o integradas de otras disciplinas, de elementos de otras disciplinas, como la historia de la ciencia, por ejemplo, ¿no? De la arqueología, de la filosofía, ¿no? De la antropología, de la etnología, es decir, de una serie de múltiples disciplinas de las que nos podemos enriquecer para llegar a un punto. Ahora, cuando nosotros tomamos, ¿no? Elementos o algún tipo de proceso, procedimiento, análisis, algún tipo de hermenéutica de otras disciplinas, pues ya en ese momento generamos una metodología integradora o integrada, ¿no? Es decir, multidisciplinaria. Y hay que explicarlas, hay que tratar como de dar una explicación coherente, armónica, lógica, de por qué estamos tomando elementos que no son propios de la tradición histórica, ¿no? En este caso, digamos que la tradición histórica se fundamenta, después de la ilustración, digamos, el oficio del historiador se fundamenta en todas estas evidencias escritas, ¿no? Eso es muy importante que lo consideremos, en estas evidencias escritas, y a partir de esto, bueno, pues tenemos una serie de trabajos que justamente van como construyendo el, nuestra idea del pasado a partir de estas fuentes escritas. Pero ¿qué pasa cuando agregamos otro tipo de fuentes? En el video anterior hablábamos de los códices, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando agregamos códices? El códice no es un... El códice es un elemento, es una escritura, ¿no? Pictográfica, por ejemplo, pictográfica, ¿no? Eh, pero que requiere de un análisis mucho más amplio que el de la, propiamente histórico. Eh, los etnólogos, por ejemplo, han contribuido bastante al desciframiento, ¿no? Desciframiento, o sea, esa es la interpretación de estos códigos a partir del trabajo que han hecho en las comunidades, ¿no? Los antropólogos han hecho tareas fundamentales en la interpretación de estos códices, no solo para entender el contexto donde se encuentran, sino también para tratar de dar una interpretación, ¿no? De lo que significan los lingüistas, ¿no? La gente que se dedica al análisis de las lenguas indígenas, del náhuatl, ¿no? Maestro Miguel León Portilla, por ejemplo, él justo hace un análisis extraordinario a partir del náhuatl, ¿no? Sobre todas estas fuentes indígenas. Entonces, esto que les quiero decir es esa parte, o sea, no es necesario que nos casemos con la idea de que la historia es solo lo escrito y entonces son mis únicas fuentes. Lamentablemente sí hay historiadores de la vieja guardia, vieja tradición, que sí piensan eso, ¿no? Que la historia es solo lo que está escrito y que solo es mi único enfoque, que lo único que yo voy a hacer es una hermenéutica de todas estas fuentes escritas. Terrible, o sea, no. Eh,
Hoy en día no podemos darle la espalda, por ejemplo, a lo que está sucediendo con las redes sociales, no le podemos dar la espalda a cómo la tecnología, sobre todo el ámbito del universo o de la parte virtual, pues sí nos ha transformado nuestros hábitos, nuestras prácticas, nuestra propia investigación, y no, y no podemos darle la espalda y decir que eso no es historia o que no nos va a ayudar a generar algún tipo de, 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 de- de fuente histórica, ¿no? Entonces, es importante que rompamos esa idea, que es muy vieja, es muy tradicional, se remonta incluso hasta la ilustración, ¿no? Y ser un poco vanguardistas en ese punto, ¿no? O sea, eh, vamos a generar, a estudiar, a analizar historia, sí tomando elementos de las viejas tradiciones, de las disciplinas tradicionales, ¿no? Y también integrando, pues, nuevas herramientas. Y justo es lo que hace Burke, ¿no? O sea, Peter Burke lo que hace es tratar de explicar cómo la historia o los historiadores se han apoyado en fuentes como la sociología o en general las ciencias sociales, la economía, ¿no? El derecho, justo para tratar de encontrar respuestas, ¿no? Voy a compartir a Peter Burke, que Peter Burke, aunque tiene una lectura complicada, hay que decirlo, ¿no? O sea, la lectura de Peter Burke es bastante complicada y entonces hay que tratar de entenderla en este punto, ¿no? Este, a ver, creo que está mal esto. A ver, en un segundo. No, esto no. Este es Peter Burke. Muy bien, ya lo voy a compartir. Perdón, chicos, es que ya les había dicho hace mucho que la parte técnica para grabar videos y tratar de hacer lo mejor posible, pues a veces nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero eso no quiere decir, pues que no lo hagamos con mucho ánimo, ¿verdad? Para ustedes, justamente, ¿no? Bueno, entonces, en lo que esto se descarga, aquí está Peter Burke, excelente, es otro Peter Burke, ya habían visto uno, ahora van a ver otro Peter Burke, ¿no? Eh, justo Peter Burke es un personaje que se vuelve, es una invitación a tratar de comprender que la historiografía, o sea, es decir, la historia de la historia, no solo se compone, y yo sé que estamos en clase de teoría, tranquilos, no estamos en clase de teoría, no, 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 no. Pero sí es importante que retomemos que en la historiografía, pues hay personajes que han estudiado pues con bastante ahínco, con bastante fuerza, eh, pues todos estos, vamos a llamarlo así, todos estos vanguardias, digamos, ¿no? En la manera de escribir la historia. Y entonces, pues de alguna manera, ahí es donde encontramos a un Peter Burke bastante elocuente, ¿no? Con nosotros. Ahí está, ¿no? Peter Burke, pueden ver, muy bien, estamos compartiendo. Excelente. Voy a cerrar esto, muy bien, tan, tan. Perfecto, pin, pin, muy bien, a ver, se abrirá, tan, tan, ábrete sésamo. Bien, bueno, otra parte que es importante rescatar de este autor es que, bueno, me había quedado con ustedes, recuerdo que habíamos visto cuál era la diferencia entre la historiografía, qué es la filosofía de la historia y qué es la teoría de la historia, y para qué reflexionar sobre el sujeto y el devenir histórico. Recuerden, eso ya lo habíamos visto en un video anterior, pero más vale retomarlo para como ir esta secuencia, ¿no? Peter Burke, este historiador inglés, ¿no? Y aquí vemos otra foto distinta, yo les había mostrado una, ahora les enseño otra, ¿no? Dando clases, ¿no? Así como en nuestra universidad, ¿verdad? Nada más que tienen pizarrón de Gis y toda esta cuestión. Pero Peter Burke es un claro teórico de la historia, que lo que va explicando es cómo la historia no va sola, ¿no? Porque de pronto también nos podemos casar con la idea de que el historiador está solito frente a esta reconstrucción del pasado, y no es así. El historiador se va retomando muchísimas herramientas de otras disciplinas para tratar de comprender este pasado o las secuencias de este pasado, ¿no? Y de imaginar, ¿no? De muchas maneras lo que nos ha traído al presente, ¿no? Entonces, estas reconstrucciones no son meramente espontáneas, diría Peter Burke en su libro, ¿no? Me imagino que ya lo leyeron, que ya se adentraron en las páginas que les dejé, espero que sí, pero bueno,
Y a la pregunta expresa, ¿no? ¿Qué tenemos que ver los historiadores con la parte de lo social, ¿no? O sea, con estas disciplinas de lo social. Y, y justo nos apoyábamos en Peter Burke para contestar primero estas diferencias de qué era lo que de alguna manera él encontraba, ¿no? De dónde estos puentes entre la historia y los estudios sociales. Y justo, a ver, vamos a ver esto. Bueno, ahí está muy bonito, espero que lo vean, lo he hecho con mucho cariño para ustedes, porque son un- una generación, y lo he dicho muchas veces y lo digo con orgullo, una generación, eh, pues que de alguna manera queremos mucho, ¿no? O sea, tenemos mucho ánimo, mucho cariño, eh, mucha energía para darles clase. Entonces, pues vamos a repetir un poco lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es la teoría de la historia? Bueno, había conceptos clave. Ah, bueno, los decía lo del cariño y todo porque pues, les he preparado ahí un mapita, ¿no? Entonces, pues los conceptos clave para nosotros, ¿no? ¿Qué es la teoría de la historia? ¿Qué debe comprenderse? Pues bueno, deben comprenderse tres cosas. ¿Qué es la historiografía? Pues es este estudio de la escritura de la historia y de las prácticas metodológicas, ¿no? O sea, es cómo estos historiadores crearon, pensaron la historia, el pasado y cómo lo fueron reconstruyendo, cómo fueron escribiendo sobre él, cómo lo fueron describiendo, qué papel le dieron a los sujetos, quiénes son los héroes, quiénes son los villanos. Y ya lo veremos más adelante en el siguiente video, no dos videos más, veremos si esta historia era una tragedia, se escribió como un poema épico, se escribió como como una comedia, si se escribió como un romance. Es decir, también los historiadores estamos muy influidos por los géneros literarios, ¿no? Pero bueno, eso es un poco de lo que analiza la historiografía. Ujú. Y luego viene la filosofía de la historia, ¿no? Esta reflexión filosófica sobre la naturaleza y el significado de la historia, es decir, cómo estos historiadores han retomado, ¿no? El pasado y le han dado un significado. Esta construcción del tiempo, ¿no? ¿Qué significa para ellos el tiempo? ¿Cómo plantean el tiempo en un entendimiento de si es lineal, si es circular, si es si es un continuo infinito que va y viene, ¿no? Si es, eh, si es una espiral, ¿no? Bueno, estos son solo imaginarios, vamos, ¿no? Si es cíclico, si hay años y fechas que se repiten en la tradición, pero no así en la experiencia, ¿no? Este, si hay maneras de pensar de otra, o sea, si hay otras formas de pensar los tiempos, ¿no? Como en plural. Puse el ejemplo en el video pasado de los mexicas, ¿no? Y de todo lo que significaba la parte de los códices. Y si uno piensa el tiempo hasta ahora interpretado de los mayas, por ejemplo, bueno, en este ejemplo, ellos tenían tres tiempos y bien distintos, que sí coincidían, que se podían leer juntos, pero no necesariamente transcurrían, vamos, transcurrían al mismo tiempo, pero no necesariamente se leían igual. Estamos hablando de los dos calendarios, el Hub y ahí no me acuerdo del otro, ¿no? Y la cuenta de los 52 años, ¿no? O sea, tenían un calendario de 260 años, de 260 días, perdón, un calendario de 360 días y un calendario de 52 años, ¿no? Entonces, eh, ellos de alguna manera, pues, tenían tres formas distintas de contar el tiempo, pero eso no quiere decir que unas se sobrepusieran a otras, sino que cada una tenía un significado distinto para las personas o servían para cosas diferentes, pues, y hablando en términos modernos, ¿no? Y más un poco coloquiales, servían para diferentes cosas, aunque empataban en algún momento, ¿no? Se empataban para, digamos, algún tipo de tradición o fiesta. En fin, o sea, es complicado el tiempo maya, sobre todo lo que lo interpretamos en códices y lo que han encontrado en la arqueología, y justo ahí está lo que decía Burke, ¿no? O sea, para tratar de entender el periodo o el tiempo maya, ha sido necesario una arqueología, dos, la etnología sin lugar a dudas, tres, la antropología sin lugar a dudas, pero también ha sido necesaria la física, la matemática, ¿no? La lingüística, sí, sí, o sea, ha sido
un trabajo la tecnología, la IA ha sido muy importante para tratar de interpretar esos tiempos en plural de la cultura maya antigua o del periodo clásico, ¿no? Entonces, periodo clásico mesoamericano, ¿no? Entonces, justo es un poco lo que decía Burke, ¿no? Y cuando nosotros analizamos la idea del tiempo, digamos, que están planteando los mayas, ahí nos estaríamos metiendo en una cuestión más filosófica que historiográfica, ¿sí? Sí, sí, más o menos. Eh, y más aún si pensamos que ellos tenían una idea del principio y del fin, más aún si creemos que ellos, pues, empezaban, ¿no? Tenían un día de la creación y un día del fin del mundo, ¿no? Ya ven que algunos dicen que el 2012 y estas cosas que ven, ¿no? Demasiada imaginación ahí. Pero bueno, el punto es que justo cuando uno empieza a analizar estas ideas del tiempo, el origen, quién es el sujeto de la historia, la intervención de las divinidades, el juego entre lo social y las tradiciones, justo todo eso, ¿no? El significado de las fiestas, lo irreversible de los cambios, los abandonos de las culturas, ¿no? Pero no en un término histórico, sino en un término de cómo lo plantean los historiadores, cómo lo plantea un autor en su obra. O sea, digamos, ¿no? Como yo les decía hace rato, ¿no? Como que en esa metaanálisis, ¿no? Como que te subes y no solo ves la historia que plantea el historiador, sino que analizas al historiador y su idea de la historia, ¿no? O sea, es como, esa es un poco la filosofía de la historia, en, imaginándonos, ¿no? Y en teoría de la historia es algo muy distinto, ¿no? O sea, en teoría de la historia analizamos el texto, analizamos la complejidad del texto y digamos que lo diseccionamos, ¿no? Decimos, a ver, eh, ¿cuál es para un análisis histórico necesitamos entender cómo planteó su idea del pasado, ¿no? Y en su idea del pasado usó conceptos clave. Esto ya lo había explicado y lo voy a volver a explicar, ¿no? Conceptos clave. Usa el concepto lucha de clases. Entonces, la lucha de clases va a ser fundamental en su idea de la historia, en su idea lineal de la historia como un progreso constante y una humanidad en conflicto constante, ¿no? Y ese es un concepto clave. Entonces, si analiza con lucha de clases, seguramente habrá un concepto ahí que se llame clase social, y habrá concepto que se llame esclavitud, y habrá un concepto que se llame burguesía, y habrá ¿no? Entonces, todo ese mapeo conceptual que vamos haciendo en una obra, eso es justo la teoría de la historia, ¿no? ¿Cómo organiza conceptualmente su discurso histórico, su narrativa? Eso es la teoría de la historia, ¿no? Y justo ahí cuando nosotros diseccionamos y tratamos de entender el texto, justo ahí es donde entra la parte de o sea, que nos ilumina la metodología y los marcos conceptuales con los que fue elaborando su texto. Eso, de alguna manera, devela, o sea, nos muestra cuál fue su teoría, ¿no? O sea, de qué teoría está detrás del autor, ¿no? Hay autores que no muestran sus teorías, ¿no? Hay autores que tratan como, bueno, más bien, hay autores que han jugado mucho hoy en día con la idea de la historia, como muy ecléctica, ¿no? O sea, no soy marxista, pero tampoco soy historicista, pero tampoco soy estructuralista, pero tampoco soy culturalista, pero, ¿no? Entonces, pues voy de Chile, le puedo hablar de la cultura maya, pero no, pero hago un descuido y hablo de clases sociales en la cultura maya, pero además soy súper descuidado y hablo de los mayas actualmente como si ellos fueran parte hereditaria directa de estos mayas que abandonaron estas ciudades en el periodo clásico hace como 1500 años. Es decir, lo que nos hemos encontrado los historiadores, ¿no? Y les voy a confesar que hasta hoy entiendo a mis maestros por qué se enojaban tanto, es que nos hemos vuelto muy eclécticos. O sea, creemos que todo se vale, ¿no? Pero no hay una argumentación detrás, no hay una justificación de por qué estoy usando un concepto u otro, ¿sí? Más o menos. Es decir, no me preocupo por esta coherencia conceptual a la hora de armar mi texto, a la hora de escribir mi narrativa. Me doy el derecho de, ¿no? De tomar de un lado, de otro, de otro y de otro. Y entonces, al final que tengo un discurso sumamente ecléctico, sumamente general, un discurso muy poco serio, poco profundo, ¿no? Poco disciplinado, diríamos. Y entonces, eso es lo que molestaba, digamos, desde hace muchos años a los historiadores, hace 30 años, más 20 años, y nos sigue un poco haciendo ruido, ¿no? Que hoy se están escribiendo historias
sin fundamento, sin empiria, o sea, sin trabajo empírico, sin evidencias, ¿no? O sea, ya la gente empieza a contar, ¿no? Los políticos empiezan a contar historias así, ¿no? Y de pronto, no, la guerra de castas era entre los indígenas y el despojo de los extranjeros en el sureste. Tú dices, no, amigo, o sea, estás mal, eso no es la guerra de castas en la zona sureste, ¿no? Sin embargo, sin embargo, pues no hay un trabajo empírico por parte de los políticos al hablar de esta situación, ¿no? Y como no hay un trabajo empírico, y mucha gente que los sigue en línea o estos famosos influencers, pues los da por hecho y es bien preocupante porque esta tergiversación sí puede llegar a confrontaciones, incluso a discursos de odio, ¿no? Ya lo hemos visto con los españoles y hoy lo podemos ver, por ejemplo, con los israelitas y los palestinos, ¿no? De pronto nos creamos un discurso, no voy a decir quién, cómo, cuándo, pero solo nos creamos un discurso, no analizamos nada, no analizamos evidencias, no analizamos la historia, ¿no? Y nos proclamamos con un discurso de odio contra una u otra cultura, ¿no? Eh, ¿Por qué pongo el ejemplo? Ya lo discutimos en clase y lo retomo, y retomo la idea de la teoría de la historia, ¿no? Justo porque de pronto puedo decir, no, es que yo soy pro tal cosa, ¿no? Tal, ajá. Y yo les diría, ¿y ya se dieron cuenta que ese conflicto tiene como más o menos como 3000 años? No, bueno, como historiadores tenemos la obligación de ir a buscar documentos, ¿no? Si quieren documentales serios, libros, ¿no? Es bibliografía. Oye, date uno tiempo como para tratar de dar una opinión justificada, ¿no? Decir, oye, esta confrontación entre dos culturas no es de ahorita, tienen 3000 años confrontados con ideologías completamente diferentes que van más allá de una cuestión política o ideológica, ¿no? Que quizás es una cuestión hasta de subsistencia. Entonces, cuando de pronto nos dejamos llevar por los discursos meramente en las redes, que es lo que está pasando con muchos chicos en las universidades, podemos caer en discursos de odio, ¿eh? O sea, y eso es bien grave, ¿no? Ya lo vimos con los nazis, un discurso de odio puede llevar a una sociedad al genocidio, ¿no? Y cuando despiertan de este trance de odio, pues, miles de muertos, millones de muertos, ¿no? O sea, ha pasado no solo con los nazis, ha pasado en la Unión Soviética, sucedió en algún momento en el norte de España, aquí mismo en México, ¿no? Justo ha habido muchas guerras con una justificación étnica, ¿no? O etnocultural, y que al final terminan siendo meramente políticas, ¿no? Por supuesto que ha habido genocidios, ¿no? El genocidio de la cultura yaqui, poco estudiado por ahí, pero pues está el genocidio de los apaches en México también es, ¿no? Es parte de lo que hay que ir esclareciendo qué pasó, por qué se les exterminó, por qué se les perseguía, por qué no hay historia de eso, por qué no hay historiografía de este caso, ¿no? Eh, y en los noventas, ahora que estamos con los chicos de segundo semestre, ustedes en algún momento lo platicarán y serán testigos de estas conferencias, de este coloquio, pues lo que está pasando pasó en el sureste, ¿no? O sea, la persecución a estos levantamientos armados, rebeldes de los indígenas autoproclamados, ¿no? De comunidades autónomas, algunos del ZLN, no todos, no todos, pero algunos sí que del ZLN, había otros movimientos rebeldes armados, el EPR, etcétera, ¿no? Entonces, y el exterminio, o más bien la guerra sucia con este eh, sentido de exterminio, de genocidio, ¿no? O sea, militares armados matando indígenas sencillamente por un origen étnico, ¿no? O sea, aguas blancas, ¿no? Son ejemplos claros de genocidios. ¿Y por qué nos dejamos de, bueno, pero uno dice son militares? No, pero también la gente empieza como a meterse en estos discursos de odio, a tomar partido sin entender fenómenos sociales que están y que justo nos tocan a nosotros como historiadores explicar, ¿no? Entonces, esa es teoría de la historia, ¿no? O sea, cuando te empiezas a meter realmente cómo la historia sí se convierte en un discurso, ¿no? Que mueve las mentalidades en el presente, ¿no? O sea, por supuesto que sí, la historia no está muerta ni está escrita, la historia se está escribiendo todo el tiempo, está reinterpretando, ¿no?
Y yo les preguntaría, pues ustedes de qué lado quieren estar, ¿no? Del historiador que trabaja, que evidencia, que justifica, que se atreve a hablar, a decir esto está mal, esto está bien, o vamos a evitar esto, no vamos a caer en provocaciones, vamos a evitar discursos de odio, ¿no? O de los historiadores que se están subiendo a estos pues modas, ¿no? Estas tendencias de hacer o de escribir historias al vapor, sin justificación, sin análisis, pero más preocupante, este, estas historias eclécticas que están generando discursos de odio, ¿no? O sea, yo puedo poner muchos ejemplos hoy de corrientes historiográficas que no tienen ni justificación teórica, ¿no? Sencillamente dicen, pues vamos a exterminar a un grupo de personas o ya no los necesitamos y por eso deben merecer la muerte, porque sí lo dicen, o sea, sí es bien preocupante y de pronto yo escucho cosas en las redes que digo, híjole, esto lo están escuchando niños, jóvenes, ¿no? O sea, no, me preocupa bastante que no haya un contrapeso intelectual, pero que además los intelectuales nos subamos a esos discursos, eso me preocupa más, ¿no? Que de pronto, no, sí, claro, ahora somos pro, no sé qué, tú dices, pate, estamos alimentando discursos de odio, ¿no? O sea, tú luchas contra la guerra, pero alimentas un discurso de odio. O sea, ¿dónde está la coherencia, no? En fin, bueno, ahí lo voy a dejar. Entonces, por eso es la importancia de la teoría de la historia y cómo lo relacionamos con con el video anterior. Bueno, en cuanto a los propósitos de la teoría de la historia, acuérdense que lo importante de nuestra asignatura es reflexionar sobre el sujeto y el devenir histórico. O sea, cualquier tema que toquemos, debemos llevarlo al análisis, ¿no? Es decir, si yo de pronto digo, a ver, la conquista de México fue así, ¿no? Hernán Cortés llegó y gobernó a todos porque traía a caballo, un arcabuz y una espada, y con eso conquistó a 32 millones de personas que vivían, por lo menos en las ciudades más pobladas de Mesoamérica. Pues yo creo que sí va a haber un alumno o una alumna o un estudiante extraordinario que va a decir, profe, es que lo que me está contando no me hace clic. O sea, no, perdón, pero es que una sola persona que llega con a matar a todos, por más que sea Rambo o por más que sea Terminator, pues no te da la vida, ¿no? El tiempo, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan nuestras discusiones y nuestros cuestionamientos, que yo les decía el sábado anterior. El conflicto genera aprendizaje, sí. Partamos de un diálogo y una discusión respetuosa, sí, pero cuestionemos. Y empecemos por cuestionarnos a nosotros mismos, porque si quiero que el profesor me conteste todo, pues yo no estoy haciendo esta reflexión sobre el sujeto y el devenir histórico. Lo único que estoy haciendo es pensar lo que el profesor me está indicando y volvemos a caer en los adoctrinamientos, en las clases verticales de las que les hablé al principio del semestre, y pues eso es lo que no quiero. Quiero que ustedes justo vayan planteando reflexiones, cuestionamientos, críticas a los discursos históricos, ¿no? Y sobre todo aquellos que dicen, y por eso hoy en día somos como somos, ¿no? Cuando uno analiza toda eh, estos estas narrativas de Octavio Paz, híjole, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo llegamos a construir el nacionalismo mexicano con estos autores, ¿no? Pero claro, yo lo estoy leyendo desde el siglo XXI. Habría que, como historiadores, darnos la oportunidad de leerlo o tratar de comprenderlo en su contexto. Y en su contexto encajaba muy bien. Octavio Paz, Diego Rivera, ¿no? Frida Kahlo, todos estos personajes, ¿no? Que aunque me caigan mal o me caigan bien, pues no puedo llegar a decir, es que este era un tal por cual, es que este odiaba a los blancos, es que este era gay, es que este no era gay, es que este odiaba a las mujeres, no, o sea, espera, no, o estaba feminista, no, espera, o sea, no etiquetemos el pasado. Nuestra reflexión es sobre el sujeto histórico y como tal debo tratar de entenderlo en su contexto, construir un marco sociocultural, ¿no? En el cual, pues, él vivía y en el cual, pues, expresó todo lo que hoy leemos, ¿no? Y justo esa parte para tratar de entender al autor y cómo va construyendo su discurso, pues nos lleva a los métodos y a los marcos teóricos, ¿no? ¿Por qué usaban el término mexicano? ¿Por qué usaban el término nacionalista? ¿Por qué usaban el término patria? ¿Por qué usaban el término obrero? ¿Por qué usaban el término trabajador? ¿Por qué usaban el término educación, raza, ¿no? ¿Por qué usaban el término raza, por ejemplo? Es algo bien interesante. Entonces, ¿por qué usaban el término raza, ¿no? Eh, en fin, entonces, pues sí debemos ir, ¿no? Analizando, cuestionando
estos discursos históricos, ¿no? Sus conceptos, sobre todo la parte conceptual, ¿no? Que nos va moviendo. Y bueno, Peter Burke, y esto ya es algo nuevo de este video, pues nos va hablando justo de que hay modelos que se pueden reconocer como por generaciones. O sea, como que hay una historiografía que sigue ciertas tradiciones historiográficas y a partir de ahí los autores o los historiadores comienzan a escribir cosas similares. También les expliqué eso en el video pasado, ¿no? O sea, hay historiadores que van formando como un tipo de escuela, entre comillas, ¿no? Es escuela como de formación disciplinaria y que van eh, publicando obras o van publicando obras ajá, de historias de ciertos periodos, ¿no? Y por ejemplo, el modelo estructural, ¿no? Él dice aquí, es un ejemplo, pone como ejemplo a Fernand Brodel, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo de la época de Felipe II. ¿Qué hace Brodel? O sea, ¿por qué le llama estructuralista? No es tanto como el estructuralista que yo estaba pensando, yo estaba pensando más en Foucault, pero no. En este sentido, Fernando Brodel, que es más de la historiografía de la Escuela de los Anales, Francia, lo que van haciendo es contar, sobre todo Brodel, va a contar historias en lapsos muy largos. O sea, él va a tratar de reconstruir a detalle historias muy largas. Por eso el libro del Mediterráneo, el mundo mediterráneo, son 2 volúmenes de este tamaño, ¿no? Pero él lo que va a hacer es que su sujeto de la historia no son necesariamente las personas, o sea, un sujeto, un héroe, sino que lo que va a tomar como referencia es justo el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, y la idea que se tiene sobre el mar Mediterráneo y cómo estas ideas sobre el Mediterráneo pues van eh, influyendo en el desarrollo de las sociedades alrededor del Mediterráneo, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, el mar Mediterráneo, cuando era todo eh, el mundo conocido para las culturas antiguas, pues lo que hacían justo era como construir o diseñar sociedades que transportaban cerca, digamos, ¿no? Como de costa a costa, de manera cercana, el comercio, ¿no? Y luego posteriormente, cuando la cultura occidental va ampliando sus horizontes geográficos, pues se va dando cuenta que el Mediterráneo pertenece a un espacio mucho más, o sea, el Mediterráneo es más pequeño y que el espacio que pertenece es más amplio. Entonces, el Mediterráneo deja de ser el mar conocido y se convierte en uno de los mares que conectan con el resto de los océanos. En fin, o sea, la verdad es que la historia toma como referencia justo el Mediterráneo y no a las personas de principio, digamos, ¿no? Entonces, esa es como una de las pistas, ¿no? Con las que podemos leer a Fernando Brodel, eh, que en algún momento lo vamos a leer nosotros, y que justo nos va a llevar, bueno, en la carrera, no ahorita, pero en la carrera sí vamos a leer a Fernando Brodel, espero que sí, y que justo nos va a dar estas pistas de cómo podemos literalmente estructurar un texto histórico a partir de un elemento que parece permanente. En este caso es el mar Mediterráneo. O sea, por ejemplo, si hablábamos de los romanos, pues los romanos tienen un principio y un fin según nuestra interpretación de la historia. O los griegos igual, ¿no? Tienen un principio y un fin. Es decir, como que las sociedades tienen un origen muy complicado de explicar siempre, ¿no? Porque hay un origen mítico, y hay un origen arqueológico, y hay un origen etnológico, ¿no? Hay un origen lingüístico, etcétera. Y parecería que ellos tienen un fin o tienen un corte, digamos, ¿no? Y lo que él dice es que el Mediterráneo es una constante, ¿no? Entonces, como que desde ahí toma partido, dice, el Mediterráneo es una constante, y entonces lo que tenemos que hacer es ir explicando cómo ese elemento geográfico, ¿no? Que es un elemento espacial, me permiten, ¿no? Como coordenada, hablar de las sociedades que viven en torno al Mediterráneo y la importancia que este mar tuvo para ellos, no solo en un término, reitero, no solo en un término económico, sino también, sino sobre todo en un término geográfico o de la epistemología geográfica, ¿no? Cómo se va construyendo, por ejemplo, el Mediterráneo en los mapas, ¿no? Algo muy similar a lo que hace justo nuestro colega, ¿se acuerdan? Edmundo Gorman, sobre la dimensión de América, solo que la postura de Fernando Brodel no es historicista, sino es más bien desde el aspecto de la multidisciplinariedad. Y entonces lo que hace él es una combinación, una mezcla entre lo geográfico, lo histórico, lo económico, lo social,
lo político, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la gran ventaja de Brodel, ¿no? O sea, es un hombre, un maestro, que además es un maestro de historia de prepa, o sea, es un maestro de historia que se va haciendo famoso por cómo escribe libros para chicos de preparatoria, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues ya se hace famoso, todo un catedrático, etcétera, ¿no? Bueno, y luego viene el modelo cultural y vemos E.P. Thompson, dice, la formación de la clase obrera en Inglaterra. E.P. Thompson, este modelo cultural, igual yo estaba pensando en otro autor, pero bueno, E.P. Thompson de alguna manera es marxista, ¿no? Y entonces, pues va a usar como términos principales la idea de la clase obrera, los conflictos con la burguesía, con en este caso con los empresarios, y él en su obra va a reconstruir la vida que llevan los propios obreros en el siglo XIX, ¿no? Cómo surgen estos obreros a partir de la revolución industrial y cómo socialmente van tomando un lugar, ¿no? En la Inglaterra del siglo XIX y principios del siglo XX, y estos obreros, cómo se empiezan a organizar para defenderse de esta vorágine de industriosos, de empresarios industriosos que van a enriquecerse de una manera inaudita, ¿no? Entonces, él justo lo que promueve es que Inglaterra, como cuna de la revolución industrial, va a dar o va a tener las bases para que ahí emerjan o surjan, ¿no? Esta clase obrera, obreros como clase, en una cuestión como de concientización, y cómo las ideas de personajes como Marx, ¿no? Como Engels, van a ir permeando en estas sociedades obreras hasta lograr sindicatos, ¿no? Sindicatos como defensa frente a esta vorágine industrial, ¿no? Entonces, es muy interesante Pete Thompson en este punto, ¿no? O sea, en este punto de su libro como una explicación cultural de las clases obreras inglesas del siglo XIX, ¿no? Y luego viene el modelo social de Robert Downton. Bueno, me encanta Robert Darnton, me fascina Robert Darnton, La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la historia de cultura francesa. Es el ejemplo con mayúsculas de cómo hacer una historia innovadora, creativa, diferente. Pero ¿qué es lo que hace Darnton? Lo que hace Darnton es analizar la cultura francesa a partir de eh, documentos históricos únicos, ¿no? ¿Cuáles son estos documentos históricos únicos? Documentos policíacos, ¿no? O sea, él lo que va a agarrar son todas estas actas, ¿no? Digamos, todas estas, sí, archivos policíacos de las confesiones, las persecuciones, ¿no? Y todo lo que los policías y las personas, ¿no? O sea, la sociedad, van a ir narrando en las actas de los juicios, ¿no? O sea, su innovación viene justo porque su fuente principal es policíaca, y ahí entonces ahí va a lograr comprender cómo se relacionaba la sociedad francesa del siglo XVIII previo a la Revolución Francesa, ¿no? Que es muy compleja además. Eh, Y no solo eso, sino que además va a buscar o va a encontrar referencias a que o sea, las personas que la policía perseguía no solo eran delincuentes, también había intelectuales, ¿no? Entonces eso le va a dar pauta para otro tipo de narrativa, ¿no? Es decir, también hay una persecución intelectual, ¿no? Que no era la Inquisición, hay una persecución del Estado, ¿no? Contra los políticamente incorrectos, con las personas que no están de acuerdo con este caso era Luis XVI, ¿no? Fascinante la historia de Robert Darnton. Y bueno, se llama La Gran Matanza de Gatos o Gran Matadero de Gatos, La Gran Matanza de Gatos porque uno de los capítulos habla de un momento en París cuando la gente de pronto se obsesiona con los gatos y los empieza a matar, ¿no? Y es lo que, o sea, y justo me retomo lo que decía hace rato sobre la filosofía y la teoría de la historia. Si nosotros nos dejamos llevar sin crítica en estos movimientos pro algo, podemos caer en estas cuestiones de odio, y de cosas terribles socialmente. Históricamente se han vivido. Entonces yo diría siempre sean críticos ante lo que se plantea, ¿no?
no todo es blanco, no todo es negro, pero sí hay que ser un poquito críticos, ¿no? Bueno, Robert Dalton, modelo social, ¿no? Me encanta. Eh, y bueno, el análisis de las redes, que va a estar Charles Tilly, estudios sobre movimientos sociales, y que justo de alguna manera lo que es Charles Tilly, que es una escuela que se ha creado en Francia, finales del siglo XX, es analizar justo cómo hay estas conexiones entre personajes, obras, tecnologías, ¿no? Eh, Intercambios comerciales, por ejemplo, la historia de los mercados, ¿no? La historia de los mercados está unida de muchas maneras, desde el dinero, la compra, la venta, hasta por productos, ¿no? Hay productos que pasan por todos los mercados. Hay productos que generan mercados propios, ¿no? Entonces, y las rutas que siguen los comerciantes también son bien distintas, ¿no? En fin, o sea, el análisis de las redes literalmente es eso, la idea que tenemos de cómo se interconectan cosas y hay que buscar productos, elementos, sujetos que nos logren explicar justo ese enredo, ¿no? O sea, esa conexión entre líneas y personas, ¿no? Bien, el análisis cuantitativo tenemos, por ejemplo, la cliometría en la historia económica. Bueno, la historia económica, chicos, no es vieja, es un poco novedosa y tiene mucho que ver con con la emergencia del neoliberalismo a principios del siglo, bueno, más o menos en la prim- primera mitad del siglo XX, ¿no? Y empieza, es, es un análisis más estadístico que lo que hace es justo buscar o estadística en el pasado o generar estadística a partir del pasado. ¿Cuántas personas compraron carne? ¿Cuál era el precio de la carne? ¿Cuántas personas accedieron a un evento público? ¿Cuántas votaron? ¿No? Y entonces empiezan como a generar una serie de patrones estadísticos que les ayudan a medir ciertas tendencias, ¿no? A mí, francamente, esta historia no me gusta, sobre todo porque está muy ligada a una visión neoliberal del mundo, pero sí ha servido como para darnos una idea, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos indígenas había en Mesoamérica antes de los españoles? Ha sido muy complicado establecerlo, porque algunos dicen que hasta 60 millones y otros dicen que hasta 15 millones. O sea, vean, la diferencia es muy grande y lo que han intentado hacer son como estadísticas de censos poblacionales, pero bueno, siguen sin ser tan certeros. Y además esta búsqueda de hacer estadística en el pasado, pues también tiene que ver con un interés del presente, ¿no? Parecería que hoy en día todo es una estadística y estamos regresando al positivismo, o sea, queremos crear, si ya no leyes del comportamiento social, si queremos leer en la sociedad tendencias todo el tiempo, ¿no? Como si así fueran a suceder las cosas. No sé, yo la verdad es que no me agrada mucho la cliometría de la historia, ¿no? Sobre todo en la historia económica, la estadística tan agresiva, y lo podemos ver en en las elecciones, ¿no? O sea, más que hablar de proyectos, discusiones, conceptos, no, ¿de qué está hablando todo el tiempo? Encuestas, de mediciones, de porcentajes, ¿sí me explico? Entonces, parecería que eso es un reduccionismo para explicar la realidad social, ¿no? Entonces, y en este caso la realidad histórica, ¿no? En fin, es una crítica que hago un poco a la historia cuantitativa. Y bueno, viene la comparativa, la historia comparada con Geoffrey Parker, la Revolución Militar, Cambios Militares y el Surgimiento de Occidente, 1500-1800. Pero yo no conozco esta obra, honestamente, pero sí conozco historias comparativas. Eh, y en México existen varias, sobre todo la historia regional. Las historias regionales regularmente tienen un aspecto comparativo. ¿Qué quiere decir comparativo? O sea, literalmente se comparan, pero no para marcar diferencias o similitudes, sino que hacen estos efectos comparativos como para tratar de explicar que mientras sucedía algo aquí en la Ciudad de México, sucedía algo igual en Sinaloa, ¿no? O en Nayarit. Pongo un ejemplo muy bonito. En muchas de las historias regionales que se siguen haciendo en los estados, ¿no? de la República, eh, tiene una preocupación constante por explicar la independencia de México. Entonces, mientras van diciendo cómo es la narrativa de esta historia de la independencia oficialista, ¿no? Que es oficial, Miguel Hidalgo, Aldama, ¿no? Ya está, ¿no? Tratan de explicarte lo que sucedía en ese mismo momento, por ejemplo, en Sinaloa, ¿no? Ah, pues los productores hacían esto, los granjeros hacían aquello, ¿no? Los campesinos, ¿no? Se dedicaban a esto, los terratenientes vivían de esta forma. O sea, ese es como
O sea, como que son dos historias que van de la mano, ¿no? Mientras que el México, bueno, eh, esta sociedad novohispana se independizaba, ¿no? Sucedía algo en Sinaloa y ya te van explicando qué sucede en Sinaloa, ¿no? Entonces, ¿no? No sé, hace erupción un volcán, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia comparativa y al mismo tiempo, pues te va ayudando como a formar este cuadro, ¿no? Como un cuadro, sí, un cuadro de que no todo fue o sea, que no todos estaban involucrados en una historia liberal de lucha por la independencia, ¿no? Que había personas que vivían o seguían viviendo bajo el régimen novohispano muy felices y contentos, ¿no? Entonces, obviamente privilegiados, ¿no? Entonces, justo es un poco lo que hace la historia comparativa y en México se hace mucho, ¿eh? Les digo, mucho más en los estados, pero se hace muchísima historia comparativa. En fin, y bueno, ya para cerrar, ¿no? Pues tenemos a los personajes, ya lo habíamos dicho, a Brodel, ¿no? Con esta idea de que la estructura económica y social pues son fundamentales si tomamos como referencia algo inamovible, por ejemplo, en este caso, un elemento geográfico. Y Pete Thompson, ¿no? Que es el análisis de la conciencia de clase, obviamente él lo intenta hacer desde una teoría de la historia marxista o materialismo histórico, ¿no? Robert Darnton, ¿no? Él habla del impacto, habla del impacto de las estructuras sociales en comportamientos y mentalidades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que justo, ¿no? Las estructuras sociales, de alguna manera, pues van generando cierta o van influyendo para que se manejen mentalidades en grupos, ¿no? En ciertas colectividades. En el París del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, dice él, eso me encanta del libro de Robert Darnton, dice él, era una sociedad que festejaba cada carnaval, festejaba el una reordenamiento del mundo, una visión de que el mundo estaba de cabeza, ¿no? Y entonces elegían un rey de los pobres, ¿no? Y ese día el rey tenía que vestirse de pueblo. O sea, digamos que eran festividades donde el mundo se ponía de cabeza, ¿no? Entonces, cuando él explica esto de cómo suceden los carnavales en París, en Francia sobre todo, eh, y que está relacionado justo con las creencias como la matanza de gatos, ¿no? Como la gente está tan aferrada a sus tradiciones y creencias que de pronto surge un rumor y la gente actúa, ¿no? Y bueno, él justo a partir de esto explica por qué cuando sucede la Revolución Francesa, que es súper sanguinaria, es un movimiento de rebelión popular muy sanguinario. Ya saben que a los historiadores oficiales no les gusta decir esta palabra porque mancha nuestros ideales revolucionarios, pero la realidad es que sí, o sea, fue un movimiento sumamente sanguinario, ¿no? Literalmente se la pasaron cortando cabezas, manos, gente, violaciones, de todo un poco, ¿no? Eh, Él dice que, o hace la analogía de que la gente probablemente haya caído en esta fiebre de rebelión popular como un reflejo de lo que ya vivían en los carnavales previamente. Es decir, que no les era difícil voltear el mundo, ¿no? O sea, generar un nuevo orden donde ellos se colocaran a la cabeza y a la cabeza literalmente la despojaran y la pusieran en el pie, ¿no? O sea, despojaran a los reyes de su corona e impusieran un rey del pueblo, ¿no? O sea, no era no, o sea, ya lo habían hecho en el carnaval, lo hacían de forma tradicional como parte de la festividad durante cientos de años. Y entonces cuando surge la Revolución Francesa, o sea, ¿no? En términos de Darton, es probable que hayan asimilado la revolución como un carnaval, ¿no? Pero más político. En fin, o sea, me parece extraordinario, habría que leerlo, habría que leer a Robert Darton y darnos cuenta que pues o sea, es una propuesta para entender el pasado de una manera completamente distinta, ¿no? Justo a través de cómo se estructura la sociedad y cómo se dan estos cambios mentales y cómo podemos analizar los comportamientos, ¿no? De estas teorías mentales. En fin. Y bueno, viene Tilly, ¿no?
que justo habla sobre el uso del análisis de las redes sociales para entender la movilización social. Bueno, las redes ya decía como una conexión, habría que encontrar los sujetos y los elementos que conectan estas interacciones y explicarlas, ¿no? Que es como lo más complicado y ahí vamos a tener el ejemplo de Tilly. Y bueno, uso datos, la parte de cliometría, ¿no? Ya les decía, pues, estar usando datos constantemente, registrar registros, códigos, este, cuentas, números, todo lo que suene a metría, a medición, este, pues es un poco lo que hace esta historia económica. Ahora, fíjense que justo hay una obra bien bonita mexicana, nueva, como del 2020, como del 2000, híjole, como del 2019 creo. Y recuérdenme, si tienen este video presente, recuérdenme que la platiquemos un día, que justo habla de la historia de la medición en México. O sea, ¿en qué momento surge la medición moderna? Es decir, el uso del metro, del kilo, de la moneda actual, del billete, de las decimales. O sea, ¿en qué momento surge? ¿Por qué? ¿A quién le interesaba? ¿A quién sacó partido? ¿A quién perjudicaron? ¿No? O sea, porque la imposición del metro en México tiene una historia sumamente, o sea, súper bonita, ¿no? La, la, o sea, imagínense, antes de que se impusiera el kilogramo como medida comercial, piénsenlo, ¿cómo medía la gente? ¿Cómo pesaban los comerciantes? Había una medida estandarizada, cada quien pesaba como quería, qué es lo que se colocaba en las balanzas, ¿cómo era, no? Cuando se impuso el kilo, el litro, no, bueno, el litro, fíjense, el problema del litro, ¿no? Ya estoy tomando esta obra que es de mi maestra Laura Cházaro, muy buena historiadora de la ciencia. El problema del litro, del uso del litro, ¿no? Del litro, no fue para el agua. Y todos dirían, ¿cómo, maestro? No. El mayor conflicto social que sucede cuando se impone el litro como medida estándar en México, medida homogenizante desde las leyes mexicanas, el mayor conflicto que tuvo fue para el pulque. El pulque representó el principal conflicto de la apropiación del litro en México. ¿Por qué? Porque la mayoría de las medidas del pulque eran locales y además estaban ajustadas al tipo de instrumento o del tipo de herramienta con la que se distribuía el pulque. Desde la piel de cerdo, ¿no? Porque la piel del cerdo se usaba para transportar, como si fueran sacos para transportar pulque. Y entonces la gente decía, y esa es una frase que hace poquito leí, ¿no? Decía hasta las manitas. ¿Por qué? Porque servían el pulque hasta las manitas de la piel del puerco. ¿Sí me explico? ¿No? Este, pero había otros lugares donde se medía por tazas, en otros lugares se medía por por estos como bandejas, como estos como de coco, ¿no? Como bandejitas de coco, en otros eran bandejitas de madera, en fin, o sea, cada entidad local tenía como medidas propias aceptadas de manera cultural, ¿no? Del pulque. Y entonces llegan de pronto y dicen, vamos a tomar el litro como medida de pulque. No, bueno, fue de verdad un conflicto que llevó incluso, fíjense lo que va a decir, llevó incluso a rebeliones sociales. Es una cosa maravillosa la historia del pulque, el litro y el pulque, ¿no? O sea, cómo se relacionan, en fin. Bueno, eso es un poco una crítica que podríamos hacer a la historia económica, ¿no? O sea, no todo puede ser cuantitativo porque la propia historia del interés de lo cuantitativo es muy criticable, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí, ¿no? Pero me gusta, va tomando buen sentido. Y bueno, y está Geoffrey Parker, ya para cerrar, pues esta comparación de desarrollo militar entre diferentes estados europeos, claro, o sea, él ya sabe, ¿no? Siempre que hablamos de historia, hablamos de un nacionalismo y él dice por qué en algún momento Inglaterra se convirtió en la potencia colonial más importante de Europa en el siglo XIX, pues va escribiendo desde la introducción del cañón, de los arcabuces, las modificaciones, la industrialización de las armas,
en fin, o sea, ¿no? Pero esta historia comparativa nos sirve para saber que durante un desarrollo, o lo que creemos que es el desarrollo de una cosa, pues en otros lugares suceden distintas, ¿no? Distintos episodios. En fin, y con esto cierro, pues les agradezco mucho, de verdad. Estamos pendientes para la siguiente clase, vamos a ver, si no mal recuerdo, vamos a seguir profundizando sobre pues la idea de lo indígena, el concepto de lo indígena, cómo surge la historiografía indigenista, ¿no? Eh, que me parece algo sumamente importante, pues porque está en boga, ¿no? Y seguirá estando en boga hasta que no logremos resolver de alguna manera, desde mi perspectiva, la integración de nosotros a la cultura, a las culturas y los pueblos, ¿no? Porque siempre es al revés, ¿no? De los pueblos y las culturas a la hegemonía. En fin, habría que soñar un poco también ahí, imaginar muchos escenarios. Pues bueno, chicos, les agradezco mucho, de verdad. Espero verlos pronto, el sabadito. No falten, por favor, no falten, no falten. Acuérdense que los, eh, los textos son muy importantes, los apuntes. Y hay que ir trabajando el incidente crítico. Ya el video pasado hice mucho énfasis en que estarlo haciendo. Ya revisé algunos borradores, ya pronto le escribo su retroalimentación. Pues seguimos en comunicación y contacto, ¿de acuerdo? Les agradezco, pasen un excelente día, tarde, noche, no sé cuándo vean el video, disfruten y alégrense porque de verdad que la historia es fascinante. Ahorita estamos viendo como la parte más ruda de la historia, que es la teoría, pero cuando empiecen a escribir historia, híjole, les va a fascinar. Y cuando empiecen a leer libros de historia como el de Robert Darnton, van a encontrar mucha luz y mucha inspiración para sus investigaciones. Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos pronto. Chao.